Hoy es la segunda y última jornada de este proyecto al que hemos titulado ¿Por qué haces esto? Son unas jornadas, bueno, dos jornadas en concreto que hemos organizado un poco pues, contando con diferentes profesionales del mundo de la cultura, pues entre artistas, investigadores, pensadores, y les hemos juntado aquí un poco pues, con el objetivo de que dialoguen en torno a nuestra contemporaneidad y al momento vital en el que estamos pues, viviendo como sociedad, una sociedad pues, acelerada y precarizada, y eso, y el objetivo pues, es pensar en cómo esto está afectando a la formación de las ciudades y a la formación de las comunidades. Estamos desarrollando este proyecto en este espacio que se llama Cruce Arte y Pensamiento Contemporáneo. Esta es una asociación cultural independiente que lleva activa desde 1993-94. Entonces la idea también pues, de generar este diálogo en este espacio es un poco pues, alejarnos de los formatos académicos y más convencionales y que se pueda también generar un poco un diálogo entre los asistentes, entre los ponentes y bueno, entonces os animamos también a que expreséis vuestra opinión, a que reflexionéis con todos nosotros pues, de lo que vamos a hablar hoy. Y nada, hoy las ponencias pues, giran en torno al concepto de la ciudad como organización comunitaria y a las formas de vida y de resistencia que coexisten en la misma. Y nada, pues presento aquí a los ponentes con los que vamos a estar dialogando hoy. Tenemos como moderador a Daniel Lesmes, él es docente, investigador, y también tenemos a Jo de Todo por la Praxis, de un colectivo artístico y de arquitectura, y a Archivo Orsini con Juan y Claudio, que ellos pues, forman parte de un colectivo de investigación y de pensamiento. Entonces nada, os cedo la palabra. Esto va a durar más o menos hasta las 2 y la idea pues, es que luego pues abramos el diálogo entre todos los que estamos aquí. Entonces nada, vale. Cuando queráis. Pues muchas gracias, Rebeca. Y bueno, como ayer, volver a agradeceros que aguantéis muchos, que hayáis venido por primera vez otros. Agradecer desde luego a María Sierra y a Rebeca Marín esta oportunidad, que pienso que es interesante también para la asociación. El presidente me llamaba la atención sobre este hecho. Y no, agradecer a los asistentes, a las organizadoras, porque creo que, bueno, que es un tema este que traéis que es muy interesante también para la asociación. Ayer lo vimos, ayer hablamos sobre todo de la idea de comunidad, cómo se conforma una comunidad, si en relación con el arte. Fue acalorada e intensa la sesión y yo creo que sacamos diversos puntos que se podrían desarrollar hoy, que es una sesión más vinculada, como ha dicho Rebeca, a la ciudad. La ciudad no siempre fue, no siempre será, tal vez ya no sea. Es una cita de Jean-Luc Nancy, de un libro que comentó ayer o apuntó ayer Isidro Reguera, La ciudad a lo lejos. Claro que Jean-Luc Nancy habla o parte, si no recuerdo mal, de Los Ángeles, una ciudad sin un centro claro. Las ciudades en las que vivimos, en cambio, son más porosas, tienen estratos históricos y en ese sentido voy a empezar a presentar así, porque el archivo Orsini, compuesto por Clara Arquindey, Claudio Ontana y Juan de Salas, se dedica fundamentalmente a realizar proyectos relativos a la ciudad, proyectos de investigación, creación, escritura, sobre arte contemporáneo, arquitectura, urbanismo, filosofía, digitalidad. Pero concretamente han trabajado, yo tengo la fortuna
de conocer su trabajo en el estado inicial hace ya muchos años, y tiene una relación con la ciudad, yo diría que de un corte orgánico, incluso casi situacionista muchas veces, de trabajar con esos movimientos, esos estratos históricos. Se hacen llamar archivo Orsini, no sé si a alguien le suena esta palabra, ¿no? Aquí dicen que es un dispositivo explosivo empleado a lo largo y ancho del siglo XIX, ¿no? Y tenemos un buen ejemplo en la calle Mayor, ¿verdad? Mateo Morral nos enseñó, ¿no, Juan? Claudio, cómo funcionaba un dispositivo de estos, la típica bomba de los anarquistas. O sea, estos chicos son... Bueno, les interesa sobre todo la transformación, producción, desplazamiento de restos materiales por el espacio físico de Madrid. Brechas, fallas, residuos, no solamente arquitectónicos, sino también afectivos. Y luego tengo también el honor de presentar a Jo Muñoz, a quien no conocía personalmente, pero sí conocía el colectivo que forma con Diego Peris, es Todo por la Praxis. Y es un colectivo dedicado fundamentalmente al arte y la arquitectura crítica, con un enfoque relacionado con los estudios sobre la función social del arte, algo que nos suena de que ayer estuvimos discutiendo aquí con bastante intensidad el tema, la acción directa. Bueno, el objetivo que se plantea en Todo por la Praxis es activar prácticas artísticas que aporten transformaciones no sé si del mundo, pero de la vida seguro, creando espacios, dispositivos para la reflexión crítica. Trabajan también con imaginarios, teniendo en cuenta que los imaginarios están ahí, son lábiles, matizados, frágiles, humeantes, pero que nos constituyen, un poco como Baudelaire decía de lo maravilloso, ¿no? Que nos envuelve y nos anega como el aire, pero no lo vemos. Entonces, con esta breve presentación, lo que vamos a hacer va a ser como hicimos ayer, con un poquito más de tiempo, porque nos piden disculpas tanto Julia Ramírez, que no ha podido venir, como también por motivos personales Jordi Massó. Así que tenemos la oportunidad de hacer una cosa con una dinámica un poco distinta. Entonces, Jo, tú puedes, si quieres, comenzar, ¿te parece bien? Y vamos a hablar como un cuarto de hora cada persona, si queréis, 10 minutos laxos, y luego vamos a dar lugar a un debate. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vine yo porque somos muy multitask y mi compañero está en otra cosa también, o sea, nos tuvimos que dividir, somos solo los dos desde ahora en adelante. Y también me gustaría solamente hacer el apunte desde que de un tiempo a esta parte, probablemente por culpa mía, hemos girado más hacia el arte contemporáneo y hemos ido haciendo de la arquitectura una reflexión más crítica, porque la funcionalidad y ciertos elementos que tenía la arquitectura como práctica, sobre todo vinculada como a lugares hegemónicos, nos empezó como también a hacernos cuestionar nuestro propio ejercicio, ¿no? Lo que yo traje muy convencional es una presentación que a lo mejor no va a durar 10 minutos, sino un poquito más, para hablar de algunos proyectos que están atravesados por el problema en la ciudad, pero solamente atravesados, no es que cuestionemos en ninguno de ellos algo complejo como la ciudad. Perdón, voy a ser muy coloquial, me siento muy atrapada en un mundo académico y al que no estaba hace muchos años, entonces voy a ser bastante coloquial en mi presentación. Algunos proyectos de nuestro colectivo que siento que han generado como una ruptura finalmente en la relación que tienen las personas con ciertos elementos de la ciudad. Esos son los proyectos que elegí para traer. Y el primero es un proyecto... quisiera decir también antes que
Los trabajos, la mayoría de los trabajos que traje son como prácticas colaborativas desde el arte contemporáneo con ciertos colectivos específicos, pero no es lo que siempre hacemos y lo que solo hacemos, ¿vale? También hacemos proyectos propios que tienen algunas temáticas también sobre disidencias y tal, pero solamente también quería hacer ese apunte. Bueno, el primero es El Barrio Nuestro, que es un proyecto, no me voy a explayar mucho porque me imagino que la mayoría de las personas son de aquí de Madrid y saben un poco cuál es la historia de Vallecas, cuál es la historia de lucha vecinal de Vallecas, la historia también de desahucios, derribos y reconstrucciones, de la primera asociación de vecinos, ¿no es cierto?, generada durante el franquismo, durante la dictadura, y bueno, ahí en la pequeña Rusia, ¿no? Pero lo que nosotros hicimos fue trabajar con la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, quienes nos invitaron como a producir una escultura temporal en un parque de esculturas que ellos tienen que está muy venido abajo y que en algún minuto lo hicieron como para darle, no sé, como otro aspecto a estos bloques de ladrillo, que fue lo que consiguieron finalmente en esas luchas vecinales que tenían que ver con quedarse en el barrio y no ser desplazados, ¿no? Esta escultura se hizo y lo bonito, y por eso también la traigo como ejemplo, este es el lema con el que más se trabajó en Vallecas durante la época de los 70 y durante toda la lucha vecinal, y nosotros lo llevamos a una escultura de ladrillo, como lo ven, y fue tan potente como lo identitario que generó en las personas, no solamente en la asociación de vecinos, sino también del barrio, que la propia asociación de vecinos hizo toda la gestión y la pelea con el ayuntamiento porque esta escultura se quedara como permanente, y como en esta ciudad y en este país son fan de las rotondas, la escultura pasó a una rotonda. Y lo interesante es que ahora la escultura es de cuidado del ayuntamiento. Entonces, para nosotros, más allá del objeto como obra y tal, también es interesante el gesto que provoca y el gesto de apropiación, y de cómo nosotros como artistas también soltamos la obra, y la obra pasa a ser ya un lugar cultural y como que empieza a comprender como otra epistemología cultural, ¿no es cierto?, que es el propio barrio de Vallecas. O sea, los bucaneros cuando ganan celebran en el barrio nuestro, cuando estuvo la Filomena, bueno, Vallecas tiene un montón de organizaciones y tal, y todos se sienten muy identificados, y de hecho a veces se lo vamos a mostrar, qué sé yo, algún comisario, comisaria, un poco la obra in situ, y siempre hay alguna señora o algún señor que dice, les gusta el barrio nuestro, porque Vallecas es nuestro, o sea, y te cuentan, y ni siquiera tienen idea que somos nosotros los que lo hicimos, y eso nos parece súper interesante, una manera como de dejar, y más allá de transformar, nosotros lo que queremos es justamente generar una reflexión más crítica, pero también apoyar y comprometernos, y en eso es donde vemos la idea de la acción directa a través del arte, ¿no? O sea, provocar estos gestos también para nosotros es acción directa. ¿Puedo ir más rápido? Estos proyectos, dos proyectos que voy a mostrar ahora, son proyectos que se trabajaron con colectivos específicos. En este caso es un proyecto que se llama Residencia como Artistas al Instituto, que es de la Generalitat de Cataluña, y fue mediado por el MACBA en nuestro caso, que nos invitaron a trabajar en un instituto público en la Barceloneta. Súper complejo. Los adolescentes hoy en día, en cualquiera, nos costó mucho, porque también nosotros cuando hacemos los procesos como en colaboración con algún colectivo, hay un lugar de negociación, ¿no? Porque no es como que hagamos lo que ellos quieran hacer, o como que tampoco hacemos como asistencialismo y les resolvemos los problemas del mundo, sino que tratamos de generar alguna tensión que provoque algo nuevo, ¿no? Y en este caso nos costaba mucho llegar, hicimos muchos ejercicios, nosotros trabajamos mucho la idea de la palabra instalada en el espacio público, como ya lo vieron, y la palabra en general. Fue muy complejo, pero llegamos a un punto en que nos dimos cuenta que sí había una temática común, y era el tema de los desahucios de la mayoría de las abuelas, de las tías, de los primos, de estos adolescentes en la Barceloneta a propósito de la turistificación. Y fue como clic, aquí está el tema que nos va a unir y con el que vamos a poder generar algo. Hicimos una investigación también sobre los juegos, los objetos de juego que hay en las plazas y tal,
y todo lo que significan, porque ustedes saben que vienen muy normados, que son una hegemonía en sí misma y también son objetos disuasorios, porque muchas veces se utilizan las plazas de niños y niñas o los juegos de niños y niñas para que ahí no duerman homeless, para que no haya migrantes que no tienen hogar, en fin. Entonces, como estudiamos en conjunto y también estudiamos con ellas el concepto de turistificación, que muchas veces en un adolescente no necesariamente lo tiene tan incorporado. Y en la que llegamos en conclusión es que no tenían, bueno, y como todos los institutos, ¿no?, que parecen cárceles, no hay espacios como de común, de diálogo, de sentarse uno frente al otro, en el fondo. Son como siempre muebles, estos típicos mobiliarios como muy estatales, ¿no?, que son como duros, que no tienen ninguna posibilidad de agencia tampoco. Entonces, este dispositivo lo construimos con ellos basándonos en un juego, pero en un juego que al performarlo, en el fondo los estudiantes toman posición respecto a la problemática que les atraviesa en sus vidas familiares, pero también en el barrio en el cual ellos están la mitad de su vida prácticamente. Lo que hicimos fue que ellos hicieron un manifiesto y salimos con el cacharro a recorrer la Barceloneta y ellos iban manifestando su pensar. Solo como anécdota, ella era una compañera migrante argentina, la más reticente, la que no quería, la que no nos creía, y ya cuando vio que nos pusimos a construir el cacharro en la mitad del patio, como el que creyó, porque también esta ilusión o esta idea de trabajar con otros siempre genera unas expectativas que hoy en día la gente es como, mira, no te creo en el fondo. Y aquí fue muy interesante porque como que en esta conclusión de lo que fue un proceso de un año, al fin ellos se comprometieron también y entendieron la importancia de haber hecho esto. Bueno, recorrimos, fuimos con el altavoz, los turistas ahí con cara de plop, etc. Y lo bonito es que esto quedó en el patio de la escuela y como es una obra, da lo mismo que sea un juego o no, en el fondo. Y ahí también como subvertir esta idea de los mobiliarios urbanos que tienen que tener una norma y un rigor, y en el fondo utilizar el arte también como una utilidad, en el sentido de que se puede usar como juego, pero es un objeto artístico y por lo tanto no está obligado a tener las normas que debería tener un mobiliario en un instituto público, ¿no? Y este proyecto, que traje el libro, que es el soporte de este proyecto, que por si lo quieren mirar no lo puedo regalar porque nos quedan muy pocas copias, es otra manera en que nosotros intervenimos en la ciudad, y en este sentido le intervenimos con unos relatos que generalmente son invisibilizados por la urbe y por unos imaginarios en el fondo que generalmente bloquean la capacidad de imaginación que tienen las personas migrantes en este país. Trabajamos con una organización, con una ONG, a nuestro pesar, pero que nos sirvió finalmente para vincularnos con 5 personas que habían solicitado asilo en España. La mitad eran africanos y la otra mitad eran sudamericanos. Y ellos, a pesar de que traen sus propias profesiones y tal, una manera de hacer inserción social del CEAR es meterlos a trabajar dentro del propio CEAR como cocineros del resto de las personas refugiadas. Ellos tienen un salario y unos horarios que, bueno, podemos, eso es para otra charla, pero bueno, también muy compleja esta como reinserción, porque al final también hay una suerte de explotación laboral, los horarios, bueno, en fin, también había mucha problemática ahí, pero nos juntamos con ellos a cocinar y a contarnos la vida. Cada uno de ellos iba cocinando, el resto les ayudábamos y conversábamos, y fueron extendidas conversaciones, obviamente algunas muy dirigidas, algunas como más tratando de detonar ciertas situaciones, y generamos unos debates y unas discusiones con una metodología que nosotros ocupamos, que es grabar todo, grabar en voz todo y luego descargar en el fondo qué palabras, qué conceptos aparecían, y llegamos a una serie de frases que emanaron de estas mismas discusiones, con las cuales hicimos 12 intervenciones en el espacio público, en lugares específicos que tuvieran un sentido para cada uno de ellos. Y por ejemplo, y que aquí hay un punto no menor, que hoy en día hablamos mucho, y nosotros también en otros proyectos hablamos mucho del tema del mar, de la desaparición, de cómo cruzar el Atlántico, cómo cruzar el Mediterráneo para llegar, pero se nos había quedado un poco en el tintero que otra forma de migración es
el aeropuerto, el avión, y el sufrir, bueno, los que hemos también llegado, el sufrimiento que significa llegar y que la policía no te pare y qué tal. Entonces este cartel en particular lo pusimos afuera del aeropuerto, estuvo varios meses, con la frase que finalmente le dio nombre a la obra, que es Migrar es para siempre, que es una frase que también emanó de este ejercicio. Fue el más caro, el más como bonito, pero los otros no eran más baratos. Y trabajamos en base a un documento que es muy desconocido acá en España, que se llama la tarjeta roja. La tarjeta roja es un cartón que se puede mojar y morir, que se les da a las personas que buscan asilo, que son como el 0,5% hasta hace 3 años, para que puedan vivir aquí, pero se renueva cada 6 años, cada 6 meses. Y entonces esa posibilidad de renovación o no impide que las personas puedan alquilar, o sea, imagínense, con toda la problemática del alquiler, esto es un plus, puedan alquilar, puedan trabajar porque tienen una condición inestable y por lo tanto no están garantes de derechos en ese sentido. Entonces los carteles también hablan un poco del fenómeno de la tarjeta, porque en verdad el fenómeno de la tarjeta roja apareció en el proceso, ¿vale? Fue apareciendo como un elemento muy complejo para ellos y ellas en general, porque la renovación, porque sufrían, porque no querían volver a sus países, porque bueno, los que habían atravesado África, habían atravesado el desierto, habían llegado a un patera, o sea, el solo hecho de pensar en volver los desquiciaba. Y pusimos también uno en Aluche, en el metro Aluche. Ustedes saben que en Aluche está este lugar de detención ilegal de personas migrantes, y que también uno tiene que ir a renovar ahí los papeles, y bueno, hay una violencia institucional a través de la policía bien fuerte ahí que uno le toca vivir. La Plaza Elíptica también fue un lugar elegido. Ustedes, los que son de Madrid, saben que en la Plaza Elíptica se juntan un montón de personas migrantes para ser recogidas para trabajos alegales en el fondo y con bajas remuneraciones, porque para eso sí que sirven los migrantes, para jugar fútbol y trabajar de manera legal. El Puente Vallecas, que también fue, o sea que Vallecas en el fondo tiene un alto porcentaje de personas migrantes, sino uno de los distritos con más porcentaje de personas migrantes. El monumento al mal llamado descubrimiento, que nos fue muy importante, probablemente en el que tuvimos más miedo de hacer la intervención de luz, porque nos daba mucho miedo que llegara algún grupo extremo a decirnos algo, en fin. Pero lo hicimos en verano, en agosto, y muy tarde en la noche, y entonces pudimos... Lo importante aquí, que en alguna charla también nos apareció, no es que nos interesara hacer la proyección de luz y que todo el mundo la viera, sino el registro fotográfico. O sea, finalmente la estrategia como pieza artística termina siendo el registro de lo que fueron esas intervenciones. Esto es lavapiés, porque además coincidió la fecha del proceso de trabajo con los compañeros y compañeras, donde fue los asesinatos de la Bahía de Melilla. Entonces de las personas de África había una rabia muy potente, y entonces publicamos, hicimos una de esas frases también, una proyección de luz. Bueno, esto es en Madrid Río. Si se dan cuenta, las frases también tienen unos sentires muy poderosos. Y en el fondo el soporte de la obra principal e inicial fue el libro. Aquí están también relatos individuales, la estrategia que utilizamos, cómo elegimos cada uno de los lugares donde se hicieron las intervenciones, y las imágenes también de todas las intervenciones, tanto de luz como de las vallas publicitarias. Luego, ahora que tenemos una exposición grande, estamos produciendo las fotos ya como fotografía, etcétera, marcada, y sobre todo que un elemento que nos pareció muy importante, que era no hacer como esta pornomiseria, no como retratar al migrante negro, sino que lo que le retratamos fueron las manos, y esas manos también hoy en día configuran una pieza importante de exhibición, porque una de ellas decía como, mira mis manos cómo han cambiado. O sea, yo era historiadora y geógrafa en mi país, y ahora estoy aquí cocinando y pelando ajo, y mira cómo tengo las manos, en el fondo. O sea, como por tener esta como vida mejor, etc. Y por eso las manos como significaron un retrato. Y para finalizar, el proyecto que les quería también contar, que creo que sí está muy atravesado por el problema de la ciudad, son los más de 15 años que llevamos trabajando en la Cañada Real, con distintos proyectos, tanto de arquitectura crítica, pero también proyectos artísticos, y últimamente con un último proyecto, eso les voy a comentar,
porque aquí hay un punto no menor sobre la violencia institucional y sobre el racismo estructural que existe en este país, que es un poblado que ha sido una ocupación, ¿no es cierto?, como de autoconstrucción. Son más de 15 kilómetros, que tiene 6 sectores, pero que los sectores más acosados, más vulnerados y donde hace más de 6 años les han cortado el suministro eléctrico es el sector 6, que casualmente es el sector marroquí y gitano. Y se les ha estigmatizado a propósito de que en 200 metros de esos no sé cuántos kilómetros, la venta de droga, que también fue una estrategia de ciudad, ¿no?, que fue eliminada de ciertos puntos que eran muy calientes en la ciudad de Madrid. Como se eliminaron esos puntos se trasladan a la Cañada Real, que era donde podía estar. Entonces eso también ha servido para un discurso estigmatizador, ¿no es cierto?, de que ahí venden droga, que la luz la quieren para la marihuana, y bueno, cuánta barbaridad hemos escuchado de las autoridades de la ciudad. Un proyecto muy bonito que se hizo en los primeros años. El colectivo llegó cuando empezaron los primeros derribos. Los derribos también son parte de esta violencia institucional, porque se derriban las casas cuando tú no estás, sin un documento de derribo, porque se supone que como es autoconstruida y tú estás en un espacio público, y ahí también es interesante el debate de lo público, tiene que ser derribada tu casa. Estos fueron los acosos antes de la crisis del 2008. ¿Por qué eran los acosos? Por los PAUs que se querían construir y que ahora ya están siendo construidos y que ya están devorando la Cañada alrededor, en el entorno, ¿vale? Entonces lo que se hizo fueron unas cartelas, o sea, unas letras tipo Hollywood, que se pusieron para señalar. O sea, como que el primer gesto fue señalar. Oye, aquí esto ocurre. Para mí, como sudamericana, cuando fui la primera vez a Cañada, dije, broma que esto pasa en el supuesto primer mundo, Europa, Unión Europea, tal, porque creo que incluso es un poquito más duro que los peores barrios que tenemos en nuestros países. O sea que es, porque además los derribos se dejan como basura, pero como una señal en el fondo de, no, o sea, no se retira la basura, no van los camiones a sacarla, entonces es una señal de tienes que irte porque te voy a derribar tu casa, y entonces es como esa huella de la violencia. Bueno, ese fue el primer proyecto que casualmente cuando se instaló la policía como que no dijo nada, pero nada más salió en la prensa y al otro día ya habían derribado las letras. O sea, esto es el único registro que existe de esa obra en particular. Luego, bueno, han habido muchos, se ha hecho el manual contra el desahucio con unos abogados, se hicieron muchas cosas a lo largo de estos años en Cañada, pero estos han sido los últimos, que este fue, a propósito de que en el barrio no se juega, que les mostré recién, está en la misma lógica del playground, que en la medida que lo performan, los niños también toman una posición. Aparece porque, nos aparece esta idea porque una cosa de las ONGs de la Cañada era como que no metamos a los niños en estos problemas. Y nuestra crítica era cómo no vamos a meter a los niños y niñas en este problema si les atraviesa, o sea, hay un problema biopolítico que les atraviesa, que es el corte de suministro, que no pueden estudiar en invierno, que no tienen que comer, o sea, es como obvio que los niños son súper conscientes del problema. Entonces hicimos esta torre de alta tensión, como juego, que es un trepadero y que en la noche se enciende con paneles solares y con la luz no se juega. Ahora, aquí hay otro punto, que es que nosotros hicimos esto con la Asociación Tabador, que es con quienes trabajamos, que son unas mujeres marroquíes organizadas que luchan por los derechos de sus hijas y de ellas, y de quedarse en la Cañada, con toda la ilusión de que esto pudiera ser un parque. Bueno, los recursos no dieron y tal, pero luego al tiempo el ocio en Cañada, sobre todo para los adolescentes, es nulo. Entonces, claro, ellos se juntan en esa explanada, qué sé yo, a fumar chicha, creo que le dicen aquí, o algo así, a prender fuego y tal, y en la locurita, en la maldad, destruyeron y tal. Nosotros reconstruimos solamente una vez y después lo dejamos ser. Y aquí hay otro punto con los monumentos, ¿no? Como hasta qué punto esto les es útil, incluso simbólicamente. Simbólicamente ya la foto tal, pero luego como, mira, necesito el panel, o mira, voy a sacar un poco de hierro para venderlo, o sea, como que... Y ahí nosotros soltamos también, es como, mira, que pase lo que tenga que pasar, que también, y nuevamente, ¿no? Que el arte sea útil para algo, ¿no? Eso como punto. Y el proyecto en el que estamos ahora, que ya están en proceso, digamos, aunque ya pasó el primer año de trabajo, es La Cañada es Real, Museo Portátil de la Memoria,
que están exhibidas 3 piezas de las 7 piezas que componen el museo en este minuto en el Centro Cultural La Quinta del Sordo. Y esta obra en particular se llama Intifada Cañada. Nosotros hacemos como un trabajo de memoria con lo que fueron los primeros desahucios en el 2008, en los que la policía se enfrentaba a los vecinos y vecinas y ellos no tenían otra que defenderse con piedras. A eso la prensa le llamó Intifada Cañada y también es recordada dentro de Cañada como la Intifada. Y lo que hicimos fue escribir en piedras, las vecinas y los vecinos escribieron en piedra algunos mensajes, nosotros también escribimos algunos mensajes, trabajamos en algunos talleres de activación de la memoria que hicimos y los tradujimos en árabe y en español, y hay piedras en árabe traducidas en español y así. Y esto va constituyendo como una pirámide de la rabia, ¿no? Donde la parte más alta, la piedra dice, esta piedra para tu racismo estructural. En la parte posterior hay un video más abstracto quizás, que se trabaja con las piedras y salen algunas mujeres marroquíes, un poco esto haciendo alusión a lo que fue Intifada Cañada. Esta es otra pieza que hicimos del Museo de la Memoria, que esta frase la hemos acuñado, que si bien se ha usado, pero la hemos acuñado a propósito de la imposibilidad o la manera de que se entiende muchas veces la rabia como algo violento, algo malo y tal, y nosotros apelamos a que tenemos derecho a esa rabia, ¿no? A politizar nuestros cuerpos, a politizar esa rabia y a darle un sentido, ¿no? O sea, que no se nos coopte incluso la rabia en el fondo. Y hicimos esta pieza que hace alusión a las puertas de Auschwitz, donde había un mensaje que decía el trabajo os hará libre, y nosotros cogemos esta frase perversa y la llevamos a el camino de Cañada con el tema del derecho a la rabia, para hablar un poco también de lo que significa la deshumanización que se vive a 15 minutos de Madrid. Y la última pieza está ahí en el rinconcito, que es una caja de bricks, que, o sea, hicimos como un tema con bricks porque apareció una historia dentro de los talleres y los diálogos, porque son 15 kilómetros, la gente no necesariamente dialoga, hay mucho conflicto interno, las comunidades, me imagino que eso lo habrán hablado ayer, no son esa cosa idealizada, sino que está llena de conflictos, de tensiones, de matices. En un taller juntamos a personas del sector 5 y el sector 6 y un abuelito, muy abuelito, recordó que alguna vez una fábrica tiró un rollo de bricks al campo y salieron toda la gente que estaba autoconstruyéndose sus casas a buscar, y entonces muchas casas fueron autoconstruidas con algunas partes de bricks. Y una de las mujeres que estaba se emocionó mucho porque recordó que cuando ella era niña su baño era de bricks y a ella le parecía alucinante estar en ese lugar, que no se llovía y tal. Entonces nosotros le hicimos un homenaje a esa memoria y uno entra a la casa de bricks y está el relato de la mujer y un poco la frase que marca el tema de la autoconstrucción, ¿no? Entonces es más dinámica esa obra. Y ya estoy. Y eso como eran proyectos que quería comentarles, que de alguna manera, hay muchos más en nuestra página web, pero de alguna manera como que problematizan la cuestión de la ciudad con temas puntuales como lo que he comentado, ¿no? El racismo estructural y otras nociones, la organización, en fin. Muchas gracias. Luego vamos a tener oportunidad de continuar un poquito. Entonces hacemos así, como por lo menos dos tandas, y paso la palabra a Juan. Sí, bueno, proyectar la web, si fuera posible alguien, lo que habíamos hablado de proyectar la web. ¿Habéis hablado con ellos para proyectar la web? Sí. Archo. También puede ser Archo. Archo. ¿Así está bien? Sí, acércate lo que puedas, tampoco mucho, pero bien. Sí. Perdón.
Estoy como torpeo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Cruce, gracias a las organizadoras, a Daniel Lesmes, a Jordi Massó también, y muchas gracias a todo por la Brasis. Bueno, impresionante el trabajo, lo hablamos ahora, pero muchísimas gracias. Antes que nada, queríamos presentarnos, recogiendo un poco la invitación de Lesmes sobre esta pequeña descripción de qué es Archivo Orsini, comentar que a pesar de que estamos Juan de Salas y yo, Claudio, y aquí, realmente el proyecto funciona y se articula también alrededor de la figura de Clara Rindey, que es la tercera pata de Archivo Orsini, que lamentablemente hoy no ha podido estar con nosotros. Está bien, está en otro sitio simplemente. Un poco por recuperar aquella anécdota que comentaba Daniel, Archivo Orsini recupera este evento que ocurre el 31 de mayo de 1906 en la calle Mayor de Madrid, en la que Mateo Morral, anarquista, esconde en un ramo de flores una bomba Orsini, y cuando pasa la comitiva del matrimonio entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia, lanza el ramo de flores desde la ventana, intentando atentar contra el recién casado con su prima, rey de España, y a pesar de la intención, la bomba no consigue matar ni dañar la carroza real, causando lo que son casi una treintena de muertos, en concreto aniquilando a casi la totalidad de la banda de música que acompañaba a la comitiva. Por algún motivo, lo tenemos muy claro, creemos que este intento regicida, al que acompaña además en general la descripción de bomba Orsini, que es una bomba utilizada, el otro día hacíamos como esta pequeña relación entre las alturas desde la que lanza el piso, desde la altura del piso desde la que lanza Mateo Morral el ramo. La bomba Orsini funciona al revés, es una bomba que es un dispositivo que pretende ir hacia arriba, pretende ser por naturaleza regicida. Durante el ancho y el largo del siglo XIX podemos ver cientos de anécdotas vinculadas a este tipo de intento, gran parte de ellas frustradas, ¿no? Como una frustración en el intento de acertar en el objetivo, que creemos que es una forma interesante de acercarnos a la idea de archivo, de escombro, de investigación. Además de un acercamiento que comentaremos posteriormente a la idea de escombro, y también creemos que estamos rodeados de una exposición que acompaña. A través de la poesía, la programación y la práctica archivística, el proyecto propone permanentemente colaboraciones con diferentes artistas, es lo que podéis ver en la web, y tienen habitualmente formato de ensayo. El último ha sido publicado por David Bestué, publicado por Archivo Orsini de David Bestué, pero hay una gran variedad de temas, artistas. Superando también la idea de ensayo, nos interesa también la idea de juego, que creo que ha aparecido en la conversación anterior. Trabajamos con artistas, comisarias, investigadoras para dar forma a textos, juegos y pequeñas bibliotecas que trabajan críticamente con el material del mundo en el que habitamos. Tomamos, como decíamos, nuestro nombre de Orsini, por lo general esta bomba, que como comentábamos acertaba en todo menos en su objetivo, y lo hacemos con cierto convencimiento de que la historia es también esto, ¿no? Escribir y pensar desde el cráter, desde la grieta y desde el escombro, que es lo que hoy nos ocupa y lo que un poco nos ha traído aquí. Además de colaborar con otras autoras, como comentaba, en este ejercicio de comisariado, de edición, Orsini también intenta dedicar tiempo, en concreto quizá otro tiempo, otro ritmo, a una línea de investigación propia, ¿no? Desde el comienzo de nuestra amistad y en general del proyecto, siempre hemos sentido una particular inclinación además por los dispositivos, además de por los dispositivos explosivos, por la bomba Orsini, que nos unió muy rápido. Nos unió también la idea de derrumbe y el abandono y los objetos fuera de lugar, ¿no? Por ello, en algún momento surgió este lema que
Es como un lema, como comentabas, como de inmobiliaria, como de lema de concesionario de coches. Que es este que veis al fondo, que es comprometidos con el escombro, que es una cosa como de vendedor barato, pero que vertebra un poco, entre exclamaciones, ¿no? Un poco nuestro proyecto. Entre interrogaciones, estaría bien preguntarse qué diantres, más allá de una frase repipi, rimbombante, marketingiana, querría significar comprometidos con el escombro y qué tipo de compromiso es ese, ¿no? Esto que empezó como una broma, siguió como una intuición y ahora mismo se está materializando en una investigación permanente alrededor de la práctica, perdón, de nuestra práctica y de la propia idea de escombro. Obsesionados un poco como estamos con los restos materiales, además de con las bombas, también nos interesan estos restos materiales de la propia ciudad, que a veces son, como comentábamos, solo piedras, pero tantas otras veces también son anécdotas, historias. El escombro puede cambiar de forma, ¿no? Cabe preguntarse entonces qué es exactamente un escombro, cuánta información y de qué tipo lleva encima un objeto así y de qué puede servirnos. En una ciudad construida por y desde la violencia, ¿cuál es la relación entre el escombro y la violencia urbana? Así que desde hace unos meses, hemos empezado a pensar en qué puede consistir este archivo de escombros y qué forma puede tomar. A continuación enumero, si quieres, algunos de estos escombros posibles, en los que no nos vamos a detener, y voy a dar paso a Juan para así profundizar en otra idea, ¿no? Escombros como los del derribo de las viviendas de la Puerta del Sol de su reforma en 1858, enterradas en el Campo del Moro. Escombros como los de la apertura de la Gran Vía y del primer metropolitano, encerrados en el cuadrante sureste del Parque del Retiro. Escombros como los de la cárcel Modelo, reutilizados simbólicamente como reliquia en el monumento de los caídos de Moncloa y en el primero atacada y luego derribada cruz de los caídos de Ciudad Lineal. O escombros como los del derribado, despiezado y desperdigado monumento en memoria del atentado de Mateo Morral de la calle Mayor, un monumento fundacional casi en el proyecto, que hoy se encuentran repartidos y escondidos en una periferia que tiene algo como de onda explosiva y a veces casi de cráter, ¿no? Como comentaba, no podemos detenernos demasiado por tiempo y por profundidad. Sí que queremos jugar aquí a intentar definir conceptualmente un fenómeno material tan extraño como el del escombro, ¿no? ¿Qué distingue al fin y al cabo un escombro de una piedra? Y quizá su uso en el pasado, o una pregunta un poco más amplia que quizá nos puedes como... Fíjate, como si no estuviera yo listado, que quizá Juan nos puede ayudar a... Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Claro, cuando comenzábamos a pensar un poco esta cuestión, esta relación entre materia o materia intervenida, entre historicidad y abandono, entre violencia y territorio, entre ausencia y magia, por decirlo de alguna manera, nos vino a la cabeza la historia de un químico y etnógrafo de la ciudad de Perugia, en Italia, que se llama Giuseppe Perucci y que a finales del siglo XIX y comienzos del XX, mientras de fondo estaba todo este proceso de unificación nacional y de la construcción del Estado-Nación italiano, llevó a cabo un profundo estudio sobre las creencias y las costumbres del campesinado de la región de Umbría. Le había llamado particularmente la atención un grupo muy especial de extrañas piedras consideradas como amuletos por sus dueños y por los habitantes de estas regiones, que se conservaban en las viviendas, en los espacios de trabajo y en los espacios comunitarios. Un poco recabando testimonios, Giuseppe Perucci descubrió que aquellos materiales habían sido hallados por casualidad arando los campos en los procesos de siembra, de trabajo del campo, y que cumplían un rol bastante esencial en estas sociedades como manera de proteger la vida, o al menos esta era la idea que se tenía, frente a un fenómeno bastante particular como es la descarga eléctrica, las tormentas eléctricas y los rayos.
Estas piedras, que se llaman pietre del fulmine, ayudaban a explicar de alguna manera la ferocidad de los rayos como fenómeno meteorológico, pues se creía que eran como puntas de proyectiles, el resto material del rayo como un proyectil, y al mismo tiempo, con su posterior hallazgo y conservación, un amuleto protector frente a los mismos. Para los propietarios de estas piedras, el origen mágico de aquellos objetos era bastante obvio. Su aspecto, y esto es algo bastante importante, dentado y afilado, claramente intervenido y por ello no natural, y por lo tanto que lo diferenciaba del resto de materiales que formaban parte de su vida diaria, de las piedras del campo, de las piedras de los edificios, etc. Pero al mismo tiempo una especie de inutilidad manifiesta. Es un objeto intervenido, pero que tampoco está muy claro para qué ni por qué, para qué se podría utilizar. En un mundo, además, en un mundo material diferente que generaron, que habitaban sus dueños. Disculpadme. La cuestión, que me estoy enrollando, me estoy yendo un poco por las ramas, la cuestión bastante interesante de esta historia es que el descubrimiento que hace Bellucci, que es un descubrimiento también, obviamente, blanco, europeo, una cuestión un poco terrorífica, es que estos amuletos hallados por casualidad en los campos eran, obviamente, puntas de flecha y cabezas de hacha de época paleolítica y neolítica, y que la dimensión digamos, mágica o al menos llamativa de estos objetos, que eran reconocidos como objetos intervenidos, pero que no se podía explicar muy bien exactamente a qué se le debía, es un problema de tiempo, es un problema histórico y es un problema tecnológico en el cual, desde la edad de hierro que habitamos desde hace 48 siglos, desde el Calcolítico superior, nos impide o nos dificulta enormemente imaginar una realidad material, una realidad tecnológica anterior en la cual un objeto de piedra pudiera ser útil en las labores de la vida, en las labores de los cuidados, en la obtención de alimento, en la protección de la vida, y por lo tanto, si no está exactamente claro esta función práctica en un mundo tecnológico como el que habitamos, solamente podían ser de alguna manera mágicos. Digamos que era imposible imaginar la edad de piedra. En un planeta densa y sucesivamente urbanizado, tan traumáticamente urbanizado, nosotros también somos de alguna manera incapaces de imaginar la edad de piedra. El escombro, que es el tema del que queríamos hoy un poco hablar y que nos rodea y que ha salido también muchísimo y de una manera maravillosa hoy, escenifica una tragedia como no hay otra en nuestro mundo productivo. En su fabricada forma lleva aún las marcas de alguien o algo que extrajo los materiales, que los transformó, que los transportó y que los utilizó, pero al mismo tiempo incapaz de reinsertarse tan fácilmente como otras materias, como puede ser el plástico, como puede ser el vidrio o el metal, en los circuitos productivos, la incapacidad de reciclarse o de reutilizarse muchas veces, lleva al mismo tiempo una especie de fantasma a sus espaldas y de historia de abandono. Es la tragedia de la vida útil, ese brevísimo coto privado que entre el instante de la producción y la hecatombe del abandono marca la historia de estos materiales y que solamente se disipa cuando estos tienen la capacidad de reencarnarse de nuevo. Pero claro, el escombro podríamos decir que son, si del resto de materiales podemos hablar de vida útil, el escombro lo que tiene es una vida inútil, por decirlo de alguna manera. Fueron amados por alguien que los transformó en esta especie de forma aproximada, extraña, pero ahora ese cariño, incapaz de mantenerse ni de desaparecer del todo, nos persigue como una inquietante deuda, nos reclama, nos pide algo. Este pasado suspendido de la piedra, del hormigón, del ladrillo, que claramente son testimonio de algo, pero que no conseguimos determinar exactamente de qué, esta historia hueca o historia ausente nos permite imaginar los escombros como nuestras puntas de flecha. Al fin y al cabo, somos muchas veces más parecidos a los campesinos umbros que a Giuseppe Bellucci. Eso es como para nosotros, y como introducía Juan, creemos que
Este sílex que es encontrado por el arado y confundido como resto del proyectil de un rayo que te permite protegerte de la tormenta, realmente manifiesta esta brecha terrorífica que es nuestra relación material con el tiempo y con el mundo, ¿no? Que es lo que materializa la idea del escombro, ¿no? Que es esta presencia amenazante de un objeto que es más ausencia que cosa, ¿no? Es más distancia, es casi un carácter mágico que está vinculado a este vacío que convierte la vida útil de un objeto en vida inútil del escombro, ¿no? Es el peligro de un objeto sin contexto, de un objeto que arrastra su contagiosa falta de raíces consigo, ¿no? Este fantasma. Por esto mismo, un escombro es algo que duele sin pausa y sin motivo. Y aquí un par de anécdotas. No es casual que San Esteban, el primer mártir de la tradición cristiana, fuera justamente esto, ¿no? Liquidado a escombrazos. La edad de piedra se sigue proyectando como una sombra en las tímidas razones en las que hoy explicamos, con las que hoy explicamos el mundo, ¿no? Un escombro también es un lugar en el que la historia ha cambiado de paso, se ha cambiado el rumbo, se ha tomado otra dirección, ¿no? Este cambio de paso no es un fenómeno simbólico, y creemos que es importante abandonar el plano metafórico, en el que habitualmente, por vincular ya y tirar algunos que quizás se pueden hablar luego, en el que habitualmente se mueven los procesos de colonialidad, procesos vinculados a la metáfora, con este clásico paper de Colonization is not a metaphor, ¿no? Como es un proceso real. Para nosotros es importante tampoco detenernos solo en lo simbólico, aunque creemos que hay mucha poesía y mucho potencial. Estamos hablando de escombro, estamos hablando de físicamente una piedra, una punta de flecha confundida por proyectil de rayo, o, como en este caso, este cambio de rumbo materializado en la iglesia de Santa María del Piante en Roma, en el que las marcas de unas huellas en el mármol son el testimonio del cambio de dirección de San Pedro, que huía de su persecución en Roma hasta llegar a ese punto, detenerse y retornar, cambiar de camino, ¿no? Cambiar de dirección. Este cambio de paso se puede tocar, puede rastrearse físicamente en las sutiles marcas que distinguen al escombro de una piedra cualquiera. Esta pregunta anterior de qué es un escombro, ¿no? El desgaste, el golpe, la grieta, la onda expansiva, el cráter son los signos de un cambio preciso, que creemos además que por la propia condición del escombro es irreversible, ¿no? Entonces, un par de preguntas. ¿Qué ocurre cuando esta vida inútil del escombro es la vida inútil de la ciudad, ¿no? Ya vinculando el tema directamente que nos ocupa hoy. En una ciudad marcada por la rapidez y la crueldad de sus procesos económicos, territoriales, sociales, definida por la extracción, como hemos visto, por la acumulación, la expulsión, el desplazamiento, el abandono, los escombros, como materia que permanece, que tiene esta carga, este fantasma, son a veces el único testimonio de la violencia, ¿no? Es la única prueba de que ahí hubo un abuso, una diferencia, ¿no? Particularmente de una violencia que no siempre aquellos que la sufren o la han sufrido pueden transmitir, quizá ya no están ahí, ¿no? Permiten, en medio de su aterradora fantasmagoría, dibujar ciertas constantes de las ciudades, flujos de expulsión, de dispersión, inercias. No sé, quizá acabar esta intervención con una reflexión sobre las escombreras, ¿no? Esos lugares donde la violencia contra el territorio y sus habitantes se acumula en un extraño superávit de violencias. Escombreras que son barrios, que son periferias, que son también formas de habitar las afueras físicas y conceptuales de la ciudad. ¿Y Juan? Sí, claro. En último lugar, queríamos darle un poco una vuelta, y es algo que nos parece interesante también compartir aquí, porque creo que las preguntas o la conversación que pueda surgir es interesante de cara a pensar cómo materializar este proyecto, que es la cuestión de cómo podemos trabajar con estos materiales, de qué manera se puede construir un archivo de escombros que no sea solamente una especie de compendio de descripciones o una acumulación bajo una lógica de geolocalización. De qué manera este archivo puede sobre todo reflejar esta densa maraña de relaciones económicas, de poder, productivas, que generan y desplazan el escombro y que le dan forma física al propio objeto. Aquí obviamente tenemos un montón de dudas y agradeceremos toda la conversación que se pueda generar, pero también tenemos algunas intuiciones, que yo creo que eso es algo que puede ser interesante, ¿no? Supongo.
Por ejemplo, una de las cuestiones que nos interesan es que más allá de la idea de geolocalizar estos objetos físicos, estos materiales, que al fin y al cabo, en muchos casos, su lugar que ocupan es algo bastante fortuito, nos interesa mucho más la idea de desplazamiento, la idea de flujo, porque intentando trazar o al menos reconstruir una historia desde el origen hasta el lugar de abandono, el lugar en donde ha acabado, los lugares donde acaba, lo que terminamos entendiendo es el plano de la ciudad, no tanto como un espacio de hitos y de cosas que se localizan sobre el plano, sino un plano de movimientos en el cual ocurren ciertamente constantes que se repiten y que tienen que ver con inercias, con la expulsión, con una ordenación y un proyecto ideológico muy concreto de la ciudad. Por otra parte, y con esto ya vamos a ir acabando, una cosa que creo que puede ser muy interesante del escombro es que permite nuevas construcciones radicales del pasado, y esto puede ser muy peligroso también. Digamos que estas pobres piedras desvalidas, estas piedras huérfanas de sí mismas y de otras, reclaman de nosotros una extraña empatía que puede materializarse de muchas maneras. Por una parte, la historia del coleccionismo, por ejemplo, puede darnos una pequeña lección con esta cuestión, porque el gusto por lo fragmentario es un fenómeno más bien contemporáneo. Si pensamos, por ejemplo, en las colecciones aristocráticas de escultura de la Edad Moderna, la tendencia general, a pesar de que se trabaje obviamente con fragmentos, siempre es a la recomposición y sobre todo a la recomposición de modelos. Es decir, hay una idea de mundo, hay una idea de canon al cual se aspira y al cual se desea. Mientras que, si pensamos en las colecciones burguesas del siglo XIX, por lo general están mucho más constituidas por pequeños objetos de muy diversos orígenes, en muy diversos estados, como con una idea de que poseer mundos, aunque sea por alusiones, es mucho más jugoso que poseer un solo mundo. Y de alguna manera la memoria de todo esto, de todo aquello triturado, desechado, descontextualizado, es muchas veces usada a su vez para nuevas rotulaciones, nuevos cotos, nuevas propiedades. Estos detritus del pasado, tantas veces violentos, pero también utilizados como anuncios de conquistas futuras o presentes, nos obligan a preguntarnos por qué el escombro es una piedra, irónicamente, tan fundamental de la idea de museo y de la idea de colección. Y por ya terminar, frente a esta orfandad y la idea de recomposición, ese gesto aristocrático, la idea de autocompletar, que es ese gesto burgués, ¿qué otra relación cabe establecer con el escombro? ¿De qué manera podemos relacionarnos con él? Yo aquí, aunque sea un poco quizás salirme del tiesto, me venía a la cabeza una idea de Giambattista Vico que me gusta mucho, que es la indistinción entre memoria e imaginación, que pasan a formar parte de una especie de misma acción, o al menos de un punto de origen común, y por lo tanto, en este caso, pensando en el escombro, quizá la imaginación, que es esa extraña forma de empatía con aquello que no se conoce, incluso aquello que no se puede conocer, puede ayudarnos a salvar esta inquietante brecha que abre un objeto con una historia truncada y con una proyección imposible. Y igual que estos coleccionistas aristocráticos podían recomponer un mundo y los coleccionistas burgueses podían autocompletar tantos otros, nosotros, frente a estas piedras trágicas, podemos intentar dirigir la imaginación a proyectar, aunque sea de manera efímera, aunque sea en un ejercicio constante e inacabable, las historias materiales y las historias de violencia que nos han precedido, y nuevas maneras, nuevas posibilidades de relacionarnos con el mundo. Muchas gracias. ¿Estáis ahí? No voy a lesión. A los residuos. Bueno, pues muchas gracias, Juan, Pablo. Yo creo que, a ver, escuchándoos hacia los tres, no deja de tener en mente una imagen tuya que en
la que se lee a tu teoría le falta una piedra. Sí. A lo mejor podríamos poner a tu teoría le falta un escombro. Sí. Tiene algo en común, ¿no? Y yo creo que han salido temas que complementan muchísimo la mesa de ayer. Fundamentalmente pienso por la parte que se reivindicaba ayer de lo negativo. Escuchándoos, se me ocurría que el escombro es, digamos, la marca de entrada a ese pasaje de lo negativo, en el sentido de que no está, ¿no? En el sentido que siempre hay un no ahí que exige su propio conocimiento, ¿no? Bueno, ese no también es una entrada a una tradición, algo que me parece que puede dar lugar a una cierta conversación, es que la ciudad está fragmentada no solamente espacialmente, no solamente en relación con por ejemplo, una migración muy concreta, sino que esa migración es siempre en el sentido de que atraviesa la constitución misma de la ciudad. Es decir, más una ciudad como Madrid, ¿no? Que es una ciudad casi la ciudad moderna por antonomasia, es decir, una ciudad construida así como ex novo, que no tiene un punto de partida relativamente antiguo, pero incomparablemente más cercano que otras ciudades como Barcelona, París o, bueno, hay que decir Roma, ¿no? Entonces, esa fragmentación también implica migraciones temporales, es decir, hay un pasado en la ciudad y hay un pasado con el que creo que vosotros habéis también trabajado. Yo he tenido la fortuna de conocer a algunos colectivos, concretamente en Usera, de luchas vecinales y de reivindicaciones de servicios tan básicos como el agua, ¿no? Ese juego de palabras entre el barrio y el barro está presente en la memoria que de algún modo subyace en vuestros proyectos también, ¿no? Entonces, veo que hay como evidentemente líneas de fuga y puntos en común. Me ha gustado mucho la cita Vico, esa idea de imaginación y memoria, ¿no? Me ha parecido muy necesaria justamente para entrar en esos territorios que habitualmente, que no son positivamente localizables, sino que hay que implicar todo un trabajo de la imaginación y o de la memoria. Bueno, yo creo que hay varios temas para conversar, y por azuzar un poquito también os voy a plantear una cosa, principalmente a Jo, y es que cuando has dicho ese derecho a la rabia, yo pensé, ¿quién da derecho? Y he pensado por otra parte, una rabia a la que se tiene derecho es menos rabiosa, ¿no? A veces hay que romper, cada vez que yo oigo la palabra derecho me pongo a dar martillazos. Hay algo que, ¿quién da ese derecho? Y sin una rabia que, bien, a la que yo tengo derecho, es una rabia más controlada, es una rabia. Eso me interesa mucho porque creo que hoy haya salido varios temas donde la obra varios temas donde la autoridad o donde la obra o donde el proyecto no pivotan sobre una autoridad, sino sobre su, digamos, pasado o su destino también, sí. Lugares de denunciación móviles también, Entonces, bueno, más o menos esas serían un poco las sugerencias que yo, si queréis participar, si queréis tomar, perfecto. Sí. Sí, a mí antes que eso me gustaría, muy bueno la investigación, me pareció súper interesante, y que sí tenemos muchos links. Tres cosas. Uno, que en las 7 tetas de Vallecas están construidas sobre los escombros de las casas bajas, de todos esos derribos que hubieron en Vallecas, que me parece que todo lo que leyeron tenía mucho sentido también ahí. Nuestra obra
de las piedras de Intifada Cañada, nosotros tomamos como referencia el acto que se hace cuando se escriben sobre las bombas antes de tirarlas. ¿Saben ustedes que hay esa perversión? Claro. Y por eso nosotros, en el fondo, lo de las piedras era como escribe algo con lo que le quisieras tirar en el fondo a la autoridad, a la policía, como con lo que tú te defiendes. Por eso la escala de la rabia también. Y lo otro es que en el estallido social en Chile, en la Plaza de la Dignidad, se rompía el asfalto para generar escombros y poder tirarle a la policía. Y creo que ese es un lugar interesante también de vuestro archivo. Respecto a lo que me comentaba, perdona, tu nombre. No, Daniel. Daniel. Bueno, el trabajo del derecho a la rabia nosotros lo trabajamos en base a la violación permanente y sostenida de los derechos humanos en Cañada. Por lo tanto, cuando estamos hablando de derecho, estamos hablando un poco de un derecho que se suma a esa violación sistemática. Entonces no lo vemos tanto como desde una perspectiva jurídica, o como sino que justamente el derecho a la rabia creemos que puede venir a disrumpir o subvertir esta noción como hegemónica de quién da el derecho y quién no, ¿no? Como que uno se autoasigna también ciertos derechos, derecho como concepto, más que como palabra legal en el fondo. Y en ese sentido creo que los derechos humanos, unos más, unos menos, también vienen como a reivindicar esa conceptualización del derecho más allá de un derecho legal. Que luego los Estados-nación lo sostengan para hacer sus leyes y tal, ya es otro tema. Pero es por eso que aparece el derecho a la rabia, porque surge sobre todo de estar tanto tiempo en Cañada y como en algún modo cuestionarnos cómo no van a tener derecho a la rabia además, o sea, como que se les ha quitado tantos derechos y de alguna manera el proyecto del Museo de la Memoria también habla de eso, como el derecho a la memoria. O sea, nosotros cuando tuvimos una reunión con el comisionado, porque ustedes saben que hay comisionados de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, para mediar entre la violencia institucional que ellos mismos ejercen, para estar ahí en el fondo vigilando. Y el comisionado nos dijo que nunca habláramos de barrio cuando habláramos de la Cañada. O sea, como que ya una deshumanización en su boca y directa, pero a tu cara, pero sin ningún escrúpulo. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo no van a tener derecho a la rabia? O sea, como la rabia como derecho en términos de ejercerla. Históricamente a los cuerpos subalternizados se les ha impedido o se les ha prohibido en el fondo, o se le ha visto como algo malo tener rabia, ¿no? Como que, ay, el resentido tiene rabia, tal. No, es un derecho legítimo de quienes son oprimidos y por lo tanto, en ese sentido yo apelo como a la idea de derecho en torno a tomar posición y a poder tener rabia en el fondo. A eso yo creo que hace referencia a la idea de derecho. Bueno, más que nada me refería a una rabia que yo siento a pesar de no tener derecho a ella. Y eso es una rabia. Claro, pero... Y no estoy utilizando el término derecho en el sentido jurídico, no sé qué, es que no tengo derecho y me la pela. Claro, pero es que cuando señalas como quién te da el derecho, es que uno tiene que... Es que tú no puedes ponerte en una situación de otro orden y decir, claro, que ellos tienen el derecho. No todos. Porque tú ya estás generando una relación con ellos. Cuando tú dices, tienen el derecho. Es que la rabia no entiende del derecho. Es que la obra no entiende dice de eso. legalidades, no entiende de legitimidades, ¿entiendes? No, o sea, yo creo que la rabia es completamente legítima. Y por eso mismo dice derecho a la rabia y no ellos tienen derecho a la rabia y tal, sino como un eslogan en el fondo, porque todos, o sea, como que la rabia como un elemento ni siquiera positivo o negativo, sino que la rabia como instalarla como una posibilidad en el fondo, o muchas veces la única posibilidad que tienen ciertos cuerpos y ciertas... y me incluyo, y nosotros nos incluimos en ello también, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Bueno, pues muchas gracias por vuestra intervención. A mí me ha sorprendido mucho porque nosotros, o sea, mi casa está hecha con escombros. Yo vivo aquí en Lavapiés y mi casa está hecha en el año 23 con los derribos de la Gran Vía. Entonces, las ventanas son de segunda mano, los marcos están cortados en dos, metidos ahí. Cuando quitas el yeso, los tabiques están hechos con otros tabiques, ¿no?
Entonces el escombro ha tenido muchos viajes, ¿no? Pero donde más hemos utilizado el escombro es en esta, es una plaza que incluso hace 15 años, todo por la praxis, nos hizo con un contenedor viejo, que es nuestro gran taller. Ahí almacenamos de todo, almacenamos herramientas, todo tipo de cosas, ¿no? Eso fue hace 15 años, todo con material reciclado, ¿no? Y todo el escombro que había en la plaza lo hemos reciclado, no hemos comprado materiales. Todo ha sido los propios ladrillos del derribo de la construcción que había ahí, pues construimos un suelo con los propios ladrillos, que es el escenario, todo se ha ido reciclando, ¿no? El escombro tiene muchos viajes. A mí me da mucha pena cuando veo las cosas llenas de contenedores y ahora todo eso a la basura, ¿no? Y va despersonalizada, ¿no? Cuando hicieron la casa encendida, en la casa encendida las oficinas estaban en la entreplanta, entonces había una gran escalinata en la entrada con unos peldaños de unos 5 metros de largo, de piedra, de granito, que accedían a la primera planta. Yo cuando vi sacar esos escombros, esos peldaños que los arrancó una máquina para hacer el hall donde estaba la casa encendida, me dio una pena ver unos containers con esas piedras que en su día, no sé cómo no lo reciclan. El escombro es todo reciclable, ¿no? Todo se puede reutilizar, hasta obras de arte, todo. Nada más que esto que me ha hecho mucha gracia, se me ha venido muy bien toda esa intervención porque me ha hecho recordar todo el pasado de la ciudad, que es muy interesante, ¿no? El recorrido del escombro, ¿no? Y la reutilización. Sí, claro, no solamente con formas, digamos, imaginarios, un poco que es en la línea que apostáis en memoria, sino reutilizaciones. Sí, creo que había por ahí alguna... Javier. Sí, respecto a todo por la praxis, bueno, y supongo que a los dos grupos, porque todo eso también tiene que ver con el arte, ya que estamos aquí, algo, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, de vuestro trabajo, lo que más me interesa no es tanto el mensaje de esas palabras que colocáis en distintos soportes como expresión de una situación en determinados espacios, ¿no? Sino la materialidad propia. Es decir, la escritura es materializar la palabra, porque la palabra básicamente es oral, ¿no? El mismo Platón, creo que es en el Fedro, decía que le parecía un horror la escritura porque él le preguntaba algo a un libro y este no le contestaba, ¿no? Entonces, que no había nada como la oralidad. Y por eso lo que más me interesa cuando colocáis el barrio es nuestro o derecho a la rabia, lo que más me interesa desde el punto de vista artístico es el plus que tiene en la materialización puramente física con materiales, ladrillos, el hierro, lo que sea, de esa expresión y su colocación en un espacio. Porque eso podría ser el barrio es nuestro, pues en un cartel, un día que están hasta los huevos los vecinos de un barrio, hacen una manifestación y en una pancarta pone el barrio es nuestro. Pero eso no es lo mismo que hacer una construcción, creo que era de ladrillo, en un espacio que ves la materialidad de las palabras, ese plus que da la materialidad de la palabra es lo que más me interesa, porque ese mensaje puedes verlo en muchos sitios. O sea, uno va por allí y se encuentra, digamos, con una escultura de palabra, ¿no? Una cosa que hay un plus que a lo mejor es difícil de verbalizar, pero es lo que más me interesa, ¿no? Eso por vuestra parte. Y por la vuestra, bueno, ya solamente la palabra escombro, ya tiene una eufonía maravillosa, ¿no? Es algo que dan ganas de repetirlo permanentemente, escombro, ¿no? Escombro. Y luego tengo la sensación, y esto parece una crítica, pero al revés, es que como que estáis súper emocionados con el escombro, pero es como que os parece que se puede hacer tanto y puede decir tantas cosas que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Con ella, ¿no? Y eso me parece, esa euforia me parece fenomenal, ¿no? El escombro tiene que ver con eso, como decía Daniel, con algo que ya no es, pero que ha sido, como casi con un estrato, donde encima de escombros se producen cosas que cuando pierdan su significación o su presencia espacial volverán a ser escombros, y entonces al final puedes hacer un mapa de una ciudad desde el punto de vista del escombro, ¿no? Tengo mis dudas, eso me gusta que aclaráis un poco desde el punto de vista artístico o estético, por dónde vais a la hora de trabajar o reivindicar el escombro, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Por orden. Por orden. Yo Está no. el material. Uno para ellos. ¿Tenéis para todos? Vale, pues recuperando un poco, bueno, gracias por la intervención. Sin duda creo que es una crítica, pero bienvenida. Creo que está mal. Creo que está bien. Creo que nosotros queríamos venir también para tensar el proyecto y ver este tipo de cosas. Es cierto que quizá el entusiasmo bloquea quizá la acción o la propuesta de un acercamiento directo. Por partes creo que has dicho un montón de cosas que en concreto quizá iban para todo por la praxis, pero creo que nos atraviesan también por algunos proyectos que están presentados en el archivo. Hablabas de la materialidad de la palabra, de la lengua. Tú has investigado mucho sobre los tipos, pero también la idea de que la oralidad tiene una materialidad que es ineludible. Entonces, como esta idea de carne del lenguaje, hablar es también una forma de materializar la letra, ¿no? Hay un ruido, hay un seseo, hay una lengua tocando un paladar, como que nosotros... Sí, pero se la lleva el viento, ¿eh? Sí. Y creo que es divertido como ante la fragilidad de la palabra, que no se plantea como una capacidad material de afectar el mundo, ¿no? Como de relacionarse, por ejemplo, con la piedra, con el escombro, la palabra queda como desvinculada como desplazada de este sistema de igualdad. Hablabas de la relevancia de cómo materializar la palabra en monumento, ¿no? Y de repente aquí el problema del monumento, que lo que deja de ser importante un señor en un barrio y pasa a ser importante un monumento en una rotonda, cuando no como esta problemática del monumento que totaliza todo. Respecto a tenía aquí, había apuntado algo más sobre lo artístico y estético del monumento, del archivo. Sin duda hay un interés por una formación, por un periodo temporal que es casi eterno, que tú lo comentas mejor, que es esta idea del siglo XIX, eterno siglo XIX, que quizás nos relaciona por inclinación con unas estéticas vinculadas a esta modernidad, pero que claramente tiene una pretensión y una traducción contemporánea, es decir, no creo que sean separables, la verdad. Claro, un comentario un poco tonto, pero cuando decías que con los escombros se puede pensar un mapa de la ciudad, el mapa de la ciudad que habitamos ya es el mapa de los escombros de la ciudad. Y yo creo que en ese sentido un poco casi totalizante de esta idea de escombros es donde está un poco la dificultad de cómo enfocar, cómo materializar, cómo darle forma a este archivo, a esta investigación. Y es verdad que sí, que estamos en una fase inicialísima y que simplemente casi muy sugestiva. Queríamos transmitir ese entusiasmo que decías al principio y tantear y pensar un poco por dónde van a ir los tiros. Y solo decir que el gusto, no sé, el escombro, el fragmento, no sé ya cómo llamarlo, ya no es un tema tan burgués y moderno. Quiero decir, tú lees cartas, por ejemplo, de Cicerón, que mandaba a un amigo cuando todo este pijerío romano se pasaban los veranos en la costa amalfitana, en que decía, pues me acaban de llegar de Grecia un trozo de no sé qué, que ya tengo buscado el lugar en el jardín donde voy a ponerlo. O sea, esta historia viene de toda la vida, la historia de la fascinación por la escombro o ruina también, si quieres llamarlo, ¿no? Y es muy interesante hacerle ese seguimiento o la consideración histórica que ha ido teniendo. O, por ejemplo, las falsas ruinas, que es algo muy interesante, el maravilloso Landscape Garden, los jardines de finales del 18 ingleses, donde reproducían un puente veneciano o un castillo medieval derruido, que evidentemente estaba hecho con materiales modernos, pero con aspecto de ruina. Hay una fascinación por todo eso, ¿no? Que me parece muy interesante y creo que está bastante unida a vuestro trabajo. Bueno, hay una cosa interesante sobre la diferencia entre una ruina y un escombro, que señala un tipo llamado Starobinsky, ¿no? Y es que en la ruina desconocemos los motivos de la demolición. Remiten a un pasado extraño, tú estás ante algo que ha ocurrido y cuyo agente a lo mejor puedes situar en una abstracción como el tiempo, ¿no? Es el tiempo. En cambio, con el escombro, ahí hay casi una necesidad de señalar, ¿no? Esto ha ocurrido y esto
se ha amordazado, se ha destruido, ¿no? Estamos viendo diariamente cómo se están generando escombros, ¿no? Por televisión lo vemos de una manera atroz, ¿no? Me ha interesado mucho lo que decías, Javier, de los materiales, porque creo que los materiales también tienen su agencia y su capacidad de testimoniar y a mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, esas construcciones móviles que evocan, que me recordaban tanto a Constant y que evocan un juego, pero también tienen no sé qué de enrejado, también de plataforma de lugar de enunciación, o el ladrillo, ¿no? Me parece que es un tema importante en vuestro trabajo. Sí, la materialidad es importante, pero un poco como de cómo se construye la obra. Bueno, los que somos artistas visuales lo sabemos, ¿no? Como que el soporte y el material es muy importante porque también finalmente le da el sentido a la obra, ¿no? En el caso, por ejemplo, el barrio nuestro se hace con ladrillo a propósito de la construcción en torno al ladrillo en Madrid, o sea, claramente tiene una intención. No podría ser de hierro en ese caso, sino que el ladrillo es fundamental para que la obra funcione, opere en el fondo en su relato, en su narrativa. Y en el caso del hierro lo mismo, ¿no? O sea, nosotros queríamos hacer una alusión a las puertas de Auschwitz, que están hechas así como de esa forma cuando uno está soldando, que es más a la rápida, no es una herrería profesional, sino que claramente la deben haber hecho los presos de Auschwitz, en el fondo, o sea, como que es una herrería. Entonces por eso también quisimos dejar el metal a la vista, no pintarlo, o sea, hay una intención en ese sentido, como de generar el guiño y de que se entiende ese guiño, en el fondo, como que deja de alguna manera el material una huella significativa en torno a lo que la obra pretende señalar, en el fondo. Y en ese sentido todo, o sea, como el bricks, utilizarlo para construir un espacio que reproduzca, y lo mismo la estructura esta con las piedras. Bueno, y la materialidad también móvil, ¿no? Porque nosotros conseguimos este Museo de la Memoria portátil, básicamente porque son una serie de piezas móviles, es decir, que la propia pieza es móvil. No es que sea un contenedor, en el sentido también hablando de materialidad, sino que son piezas que se pueden mover y estar en distintos espacios, más que como un espacio que contenga una sola, más que como el museo, como lo entendemos como un contenedor. Creo que había por ahí una... Yo lo he adelantado, pero has apuntado algo que creo que era importante señalar, que es precisamente que hay una distinción política muy clara entre lo que es una ruina y lo que es un escombro. Pero creo que has realizado bien. Sí, por ahí. Sí, bueno, tengo dos preguntas y un inciso. Muchas gracias. Para un sábado como este, por este sol, esto también añade fuerza. Lo primero que quería preguntar, bueno, soy muy admiradora del trabajo por la praxis. Quería preguntar cómo, de cierta manera, es consciente ese hackeo que tenemos sobre la monumentalización y la autoría, la manera en que está esa fuerza de co-construcción, porque siempre es en relación a todos, pero en que ustedes también toman esa distancia de decir, bueno, y aquí se hackea la autoría, y aquí hay sobreapropiación, también esta relación de contraarchivo, si queremos, porque también las personas van haciendo una añadidura, y de contraarchivo hago el caso con ustedes me gusta mucho la relación con escombros porque tiene que ver con que ese poder arcóntico, esa relación del arconte ya no está porque el escombro no le interesa a nadie, también niveles de conciencia, o son intuiciones, son como por dónde va el mapa, ¿no? Como hay una relación directa en torno a soy consciente o hay más intuición y estómago, es decir, esto que no le interesa a nadie, bueno, lo vamos a archivar, lo vamos a guardar, lo vamos a observar. Y sobre la rabia, al igual que en los cuerpos, de la rabia ajena no se habla, se visibiliza, se trabaja, pero creo que el problema no está en el derecho a la rabia, sí que no se siente. No podemos nosotros de cierta manera hacer una objeción, una mirada, un juicio, si no estamos en esas condiciones. Lo que nos quiere visibilizar. Yo me perdí un poco con la primera parte, pero sí con respecto al derecho a la rabia, que también me quedé pensando, es que es el tema del control social. O sea, la rabia se nos ha impedido como parte de un control social. Nosotros no podemos manifestar nuestra rabia.
Por eso nosotros hablamos del derecho a la rabia, o sea, de destruir, o sea, de poner en crisis ese control social, en el fondo, que es algo que nosotros trabajamos mucho. Perdona, Nina, ¿cuál era la parte de...? Me gusta mucho que haya un monumento sobre las obras de Todo por la Praxis, que no haya ese respeto, cuidado, esa vigilancia, sino que haya esa apropiación. Sí, que sea como interactivo, que es como, claro, como la falta de respeto. Nos gusta esa cosa más punk, porque venimos un poco de ese do it yourself y nos gusta esa cosa más como desacralizar de alguna manera las piezas, ¿no? Ahora, también las sobresacralizamos para hablar de esa sacralización. O sea, por ejemplo, ahora tenemos algo en Conde Duque que se inaugura el miércoles, que son súper enmarcadas en roble y tal, pero que son como unas contracategorías de plantas que son las silvestris antifascistas. O sea, como que también jugamos un poco jugamos y nos burlamos un poco de la sacralización. Sí, de esa cosa sacra del arte en general y como del discurso y de la cosa, ¿no? Y también un poco con esto de la reutilización de materiales, de hacer nobles también los materiales, también hay algo ahí de esa parte, ¿no? Como de destituirlos de esos lugares como tan sacros. Y yo creo que con lo que preguntabas de las intuiciones, bueno, no sé cómo era exactamente la pregunta final que hacías, pero sí que con algo que ha ido apareciendo, creo que es importante señalar que yo creo que cuando hemos empezado a explorar esta cuestión no ha venido en primer lugar la idea de escombro y luego ejemplos o tal o cual, sino todo lo contrario. Yo creo que ha habido una serie de historias que nos han interesado mucho por los elementos, por lo que tienen detrás. Por ejemplo, la propia historia del monumento al atentado de Mateo Morral, que lo despiezan, que es un monumento que acaba, a día de hoy está una parte en un parque de Usera, una parte en el taller de cantería que está en la casa de campo y otra parte estaba en un cuartel reutilizado en Carabanchel que luego ha sido derribado y en donde se va a construir la operación Campamento, etc. Creo que en muchos casos este tipo de historias que no tendrían por qué tener nada en común, lo que terminan teniendo detrás es una historia popular de Madrid, por decirlo de alguna manera, una historia material de Madrid, una historia de los materiales populares de Madrid, que tiene que ver también un poco con lo que contabas antes, que tu vivienda o que esto es una plaza, el escombro sea una cuestión importante, tiene todo el sentido del mundo, pero lo planteamos como ideología, construir todo lo que hay para no destruir, ¿no? Justo, pero lo que aunque suene una cosa un poco agorera, cuando el fondo de inversión BlackRock compre esto en una plaza, estoy seguro de que el hotel boutique que construyan no lo van a construir con escombros. Quiero decir que hay una relación material también con el proyecto político e ideológico de esta ciudad. Entonces, cuando pensamos el escombro, lo que nos permite es hablar de una historia material y política muy concreta. Y es al final lo que nos ha terminado sirviendo para poder unificar estas historias que en principio geográfica, social o culturalmente no tendrían tanto que ver, incluso históricamente no tendrían tanto que ver, pero que sin embargo están unidas justo por esta relación de aprovechamiento, de ingenio incluso en muchos casos. Bueno, a mí me pareció una intervención maravillosa y sobre todo el tema de la apropiación, de la autoría y de los niveles de conciencia, ¿no? Porque ayer planteamos un término que nos podía ser útil y era Elena, que se ha tenido que ir, pero el término cortocircuito, ¿no? Hay algo en un mapa, en una conexión de localizaciones que puede cortocircuitar, digamos, los esquemas mentales habituales, ¿no? Y desde luego hay algo que hace cortocircuito en cada obra que vosotros hacéis, que a lo mejor es lo no esperable de esa obra, ¿no? Lo que puede ocurrir y que puede mostrar esos niveles de conciencia. Hay un punto, a riesgo de ser insistente y antes de dar la palabra, creo que has pedido tú la palabra, sobre la rabia.
Si presto tanta atención y me ha gustado tanto ese término, en parte es porque recuerdo una película de Pasolini, ¿no? Y es que pues puede ser que tengas derecho a manifestar, ¿no? Hay veces que nuestra rabia está dormida, ni siquiera se plantea ese derecho a manifestar mi rabia, ¿no? Ese cortocircuito, esos cortocircuitos que muestran de repente la tradición, lo que llamaba Benjamin, tradiciones soterradas, la tradición de los oprimidos, la tradición de los oprimidos, ¿no? Esos cortocircuitos a veces generan esa rabia, esa rabia que está ahí, que está latente, ¿no? Eso me parece, y esa falta de respeto que tú has dicho, a partir de la falta de respeto, o sea, me da lo mismo para que surja esto, ¿no? Por eso, bueno. ¿Crees que por ahí? Bueno, yo quería decir que respecto a este hecho de que sean con las instituciones o las grandes empresas quienes más organizan un poco la ciudad, ¿no? Estructuralmente de alguna manera, y con quienes nos sentimos tan distantes, nosotros en tanto que ciudadanos, o sea, debemos limitarnos, entre comillas, porque ya es un objetivo ambicioso, ¿no? Pero a resignificar esos espacios, a resignificar o investigar el escombro. Es justamente esta oposición, esta rabia a algo que nos oprime lo que da ese carácter de comunidad a esos espacios, o por el contrario, sí que debe haber como un desplazamiento más principal de estructuración, de que seamos nosotros quienes construyen más, o sea, o quien estructuralmente configuramos más esta ciudad. No sé si me estoy explicando muy bien. O sea, y digo esto teniendo en cuenta que tanto las instituciones como las grandes empresas también las forman ciudadanos, ¿no? O sea, quizás esta diferencia que hablábamos ayer entre el ciudadano y el burgués, Sí, es un poco, ¿no? Más o menos preguntan por también la agencia, ¿no? Y quién está actuando, ¿no? Por esa posibilidad de crear, ¿no? La comunidad a partir de, y también esa interacción del arte. Sí, creo que es un tema que no ha salido, ¿no? Y a mí me interesa mucho, claro, lo que parece ser, sí, está muy bien esa observación, ¿no? Sí. ¿Cómo puede afectar a la hora vuestro planteamiento o vuestras materializaciones de generar agentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, para nosotros la agencia es fundamental. O sea, una de las cosas cuando hablamos de transformación social, que suena como muy, no sé, hablamos justamente de hacer reaccionar esa capacidad de agencia que toda persona tiene, ¿no? Y por eso también como agitar, dar la posibilidad de que esas voces, porque también nos gusta mucho hablar de amplificar voces, amplificar relatos, no dar voz, que es algo que es complejísimo, porque es como que el otro no tuviera. Entonces, claro, amplificar esos relatos, esas voces, esos sentires, también tiene que ver con eso, con brindar esa capacidad de agencia, o como estallar, detonar esa agencia, en el fondo, que está dormida justamente por este rol como hegemónico de control y que finalmente donde la ciudad tiene un papel fundamental. Algo de decir y se me acaba de olvidar, pero tenía que ver, espérate, porque tu pregunta iba como con la agencia. Ya me acordé. Sin ir más lejos, esto es voluntad política. Que las cosas ocurran así en las ciudades es una voluntad política que tiene que ver también con un control que tiene que ver con unos poderes y unos enemigos que hay que ponerles caras y nombres, que en el fondo generalmente es económico. Hoy en día las batallas son económicas principalmente y también es una batalla de clase, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo los primeros trabajos en Cañada Real, mi compañero Diego, que de formación es arquitecto y artista también, hizo un estudio de la diferencia en términos monetarios que salía hacer un plan de Cañada, y de hecho se hizo el plan Cañada, que luego nunca se pudo pelear con la administración porque justo vino la crisis del 2008, pero se hizo un plan y en ese plan se estudió la diferencia monetaria entre realojar, que es lo que están haciendo, y por eso nosotros estamos haciendo el Museo de la Memoria, porque es un realojo inminente y ya la amenaza, el corte de luz está obligando a que la gente se esté aquí. ¿Qué tan caro era? O sea, y era mucho más caro realojar
que generar un plan que regularizara. ¿Por qué no se regulariza? Es la pregunta. Y hoy en día las compañeras, por ejemplo, de la Asociación Lavadora están en una campaña de Cañada se queda, y que todo el mundo, por ejemplo, sobre todo gente mayor de Vallecas, oye, si Vallecas pudo, ustedes también pueden, pero hay un problema fundamental, que es el racismo estructural e institucional. O sea, si no se regulariza Cañada es básicamente por un tema racista y de clase. Entonces es inevitable poder pensar, y en el fondo, y la agencia de esas personas tiene que venir con conciencia de que eso es así, y la tienen en el fondo. Por eso también cuando nosotros amplificamos los relatos a través de obras, piezas y de nuestra práctica en el fondo, también apelamos a que eso que se amplifique tiene que ver con esa conciencia que ellos y ellas tienen del por qué siguen viviendo en esa situación. Sin ir más lejos, el sector 1, 2 y 3 es completamente español y está completamente anexado con Lada, o sea, ahí no hay problema. Eso es algo que nos queda, y que hasta qué minuto esas agencias pueden ser posibles a propósito de ese control y de ese interés en el fondo que existe, sobre todo de parte del poder, que sabemos que son. Sí, creo que Isidro... Yo quería intervenir introduciendo alguna cosa que no se ha dicho y que yo creo que merece la pena por lo menos primero escucharla y después incluso pensarla. Me parece que, y eso tiene una raíz muy profunda entre todos nosotros, la reconocemos fácilmente, el participar de lo que podría llamarse una mística del escombro, de la ruina, incluso hasta de la basura o de los excrementos, en cuanto que, bueno, pues esa decadencia o esa degeneración produce cierto estado de ánimo en los que hablamos de ellos, en los que lo contemplamos o en los que intentamos pensar qué podemos hacer con esto. Vuelvo a decir, por ejemplo, los escombros. Y es que el escombro o el excremento incluso tiene un valor de uso. No cuesta nada saber que los escombros le proporcionan a muchos constructores o arquitectos materia prima para sus producciones, sea la piedra, sea el hierro, sea los ladrillos, como se ha comentado por aquí, sea la madera, esas grandes vigas de madera de roble que los constructores se pelean por ellas y que probablemente hay un mercado de eso. Seguro que hay un mercado de eso, no sé exactamente ni cómo ni dónde se organiza eso, pero una gran viga de hierro, si es el caso, de hierro o de madera, evidentemente está en alguna casa, sobre todo de alguien muy pudiente, que se preocupa, tiene sus buscadores, sus empleados para encontrar todo eso. Esas piedras que desaparecen de los escalones no van a la escombrera a quedar ahí abandonadas, van de nuevo vuelvo a decir, a casas de gente pudiente, sin ninguna duda, de tal manera que tenemos ahí un mercado dentro del escombro que puede ser claramente reutilizado y que es claramente reutilizado. Pero después hay otro uso del excremento. Yo recuerdo, hay no quiero pasarme de cultivado o cosa parecida, pero bueno, hay una obra, un artículo de George Mackay que se llama El valor del uso de Sade, donde cuenta una anécdota que se le atribuye a Sade, que en un momento dado dice, bueno, pues solía hacerse con cantidades de flores, aromáticas, bellísimas, con sus pétalos y demás, y buscaba una cloaca o una alcantarilla y las arrojaba allí como un gesto. De tal manera que ese gesto también tenía su valor de uso, valor de transgresión, de lo que se puede hacer con la basura positivamente en el sentido de producir un gesto transgresor que de alguna forma esté conformando nuestro mundo. Entre otras cosas, entre otros, nuestro mundo inconsciente, y vuelvo al comienzo, para todos. La escombrera no solo produce rechazo, produce admiración o, por ejemplo,
Todos hemos visto fotos de estos grandes basureros que hay en ciudades grandes, por ejemplo en Sudamérica, como por caso, seguro que aquí también lo hay, donde hay magníficas fotos, magníficos vídeos, impresionantes escenas que no dejan de tener, digámoslo con una claridad enorme, una gran belleza, y son basureros. Y sin embargo eso también está abierto a la belleza, que de alguna forma se intenta ser demasiado positivo, decir, bueno, el escombro, que igual podríamos reutilizar todo esto y hacer casas y cosas así, ¿no? Es que sin reutilizarlo, ahí acumulado, rodeado de gaviotas, buitres o lo que sea, también se genera una belleza impresionante de la que quizás no somos capaces de verlo, o lo vemos pero no lo integramos dentro de nuestra manera de comprender el mundo, comprender la realidad y comprender nuestra historia. Muchas gracias. Sí, bueno, me parece que sacas un tema ahí complicado y pensaba en las fotografías de Salgado, de Sebastián Salgado. Claro, sí. Y es que además, sin eso no hay ciudad. La ciudad tiene esa especie de, digamos, halo de extraordinaria belleza que nadie ha creado, nadie ha producido y hay que saber verlo, ¿verdad? Ya. Bueno, creo que por ahí, eso va a dar juego, yo creo. Creo que por ahí... Sí, yo quería decir que habéis dicho en un momento dado que los compañeros de archivo o sí, algo así como que el escombro permite construir nuevas realidades radicales. Y eso me llama mucho la atención porque siento que cada vez en nuestras ciudades y en nuestra realidad en general es muy atemporal. Como que no, por un lado no pensamos mucho en el pasado y sobre todo sentimos que no hay futuro, no hay un cambio posible de realidad, la típica frase que ya está muy trillada, de es más fácil imaginarse en el mundo del capitalismo, y en general como que siento que vivimos en ciudades que cada vez sentimos más temporales y el escombro como que ya su existencia ejemplifica una temporalidad, ¿no? Que hay un pasado, pero también que eso se puede reutilizar, como se ha mencionado a lo largo de aquí, de la ponencia, y también como que es muy rupturista con el imaginario, por ejemplo, del investigador italiano que podría ir a ver esas puntas de lanzas, estudiarlas y luego guardarlas y no usarlas para nada porque sentiría que no tienen nada que aprender de ese pasado. Pero que el simple hecho de la existencia del escombro sí que da una posibilidad de que no solo hay un pasado, sino de que podemos aprender algo de ese pasado y que podemos a partir de ahí crear un futuro frente a una realidad que cada vez está siendo más atemporal, ¿no? Como si fuera una especie de fin de la historia, de no hay nada que cambiar en nuestra realidad, a pesar de que hay muchas cosas que podrían ser mejorables, ¿no? Y el escombro es como un elemento muy rupturista en cuanto a eso de que hay un pasado y puede haber un futuro distinto, a una ciudad distinta a la que ha habido ahora y pues tal vez mejor, ¿no? Sí. De hecho, perdona Juan, creo que hay ahí ese futuro también, me parece que tiene conexión con lo que Isidro decía también de la belleza, ¿no? Sí, yo creo que el escombro permite imaginar un pasado, pero no de manera unívoca. Creo que hay infinitos pasados que se pueden imaginar y que se pueden recordar. Creo que cuando piensas en la historia reciente de Madrid, en todas las ocasiones en las que se piensa una reconstitución histórica, por ejemplo en el templete de la red de San Luis, o por ejemplo en la estatua de Isabel de Castilla del Retiro, en la estatua de los tercios de Flandes, en la estatua de... hay obviamente un proyecto histórico e ideológico detrás muy claro y absolutamente evidente. Creo que también un poco la lectura o la idea que intentábamos sacar es todo el resto de lecturas que se pueden sacar desde el escombro, y que creo que tiene un poco que ver también con la intervención de antes, que si verdaderamente fueran tan bellos y tan atractivos estos restos materiales, estarían en el centro de la ciudad, entre otras cosas, y no coincidiría que, yo que sé, que los barrios con menor renta per cápita, Palomeras Bajas, La Coma, lo que sea, están construidos literalmente sobre escombreras, con escombros, etcétera. Entonces, bueno,
creo que hay tantos escombros como tantos pasados y lo importante o lo rico es disputar esos pasados. Perdón, ¿ibas a No. sobre esto también y sobre la capacidad de disputa del pasado, que creo que es un debate que no es un debate, que es una propuesta de acercamiento a la idea de historia y a la idea de memoria, desde Benjamin por parte de Daniel, que sé que te interesa, pero en general creo que la gente que está en esta sala es una cosa un poco asumida. También, por ejemplo, a mí me hace gracia por esta capacidad de moldear la idea hacia un lado u otro, o cómo imaginar Madrid de una forma y cómo posiblemente Madrid, si la moneda hubiera caído de otra forma, sería una ciudad completamente distinta. Pero la historia de Madrid, desde la internacional propietaria, que Juan esto lo ha comentado, lo ha estudiado más, hasta ahora hay una línea, bueno, desde antes, ¿no? Desde la propia fundación de Madrid. Pero por retomar una cita que ha interesado antes, que es esta idea de la indiferencia entre memoria e imaginación, que te permite entender la reinterpretación del pasado como una forma radical de motor de una imaginación futura, también te permite entender la idea de imaginación y memoria como dos iguales, en el que casi la memoria pasa a ser ficticia y puedes moldearla como quieras. También hay una interpretación que a mí me hace mucha gracia y que estoy trabajando en ella de una forma distinta, ¿no? Pero esta misma afirmación se filtró y se hizo viral en TikTok hasta hace muy poco. No en esta forma, no con esta lógica, sino bajo una idea del estudio cutre, de científico cutre, que te viene a decir que el cerebro no distingue un recuerdo de una imaginación, ¿no? El cerebro es incapaz, no sé cuál es la palabra, biológicamente, de diferenciar algo que te has inventado, una mentira muy repetida, y un recuerdo, una memoria, ¿no? Entonces, esta cita está siendo utilizada en vez de por Archivo Orsini, está siendo utilizada por Yados, ¿no? Como esta cosa de invéntate una cosa hasta que finalmente se convierta en realidad en tu recuerdo, y así puedes ser mejor persona, un entrepreneur de la leche, la mayamificación de la idea de memoria, de la idea de ciudad, que es al final lo que tenemos hoy aquí en Madrid. Entonces, como esta idea del escombro, en la vida como, esta idea de escombro como también un espacio de disputa, incluso en las vías de comunicación del escombro, incluso en la cita que nos permite cerrar la conferencia, ¿sabes? Como que me parece que hay un gran debate incluso en cómo entender la capacidad de imaginación de la memoria, o al revés, la capacidad de evocar futuro de la imaginación y del recuerdo, ¿no? Y esto era, perdón. Vamos a ir terminando. Rebeca, ¿tú querías decir algo? No, porque ya es problemático. O sea, lo que pasa es que el tema es que me parece que ya volver al tema de la belleza, de la basura como belleza y tal, es como ya Danton ya lo hizo con Cajabrillo, y la problematización de la idea de belleza en los objetos cotidianos y tal. Entonces, como que me parece que ahí no. Rebeca. Nada, o sea, yo iba a comentar algo que yo creo que ya ha salido en estas últimas preguntas, que era que me ha gustado mucho que hayáis vinculado el escombro con los barrios periféricos, o sea, porque creo que indudablemente, o sea, no se puede hablar de una cosa sin la otra. Y entonces nada, le quería comentar a Isidro que precisamente lo que hemos estado hablando en la mesa es de cómo las comunidades están utilizando estos escombros, que un poco pues Madrid o X ciudades europeas, lo que sea, los gobiernos nos meten un poco debajo de pues el felpudo, ¿no? En plan, en este caso pues son los barrios periféricos, y nada, y que me parece pues muy bonito como las propias comunidades se organizan y dicen, no, esto no es mierda, esto es algo útil y lo que le vamos a dar una vida útil, ¿no? Entonces, no sé, como que me parece interesante como ¿no? Como las grandes autoridades en plan desechan ciertas cosas que luego las propias comunidades son las que pues, recogen, reutilizan y les dan una nueva vida. Entonces, sin más. Bueno, pues yo creo que el tema de la belleza, sin embargo, salió ayer, salió hoy, y es un tema curioso, ¿no? Porque decíais una belleza de la transgresión, ¿no? Creo que han salido varios temas como
ese de la transgresión, desde luego, ese de la periferia. Estamos en Lavapiés y esto es una plaza, está aquí al lado. Hay veces que la periferia pasa por el centro. De realidad decía que yo tengo la fuera dentro del corazón. Y eso es interesante si lo ves desde un punto de vista de la memoria. También me parece que han salido muchos temas, como por ejemplo la dificultad de entender en términos de antagonismos simples estos o aquellos, cuando entra en función o entra en juego el factor tiempo y el factor tradición de la lucha. Ya eso ya empieza a ser un poquito distinto, ¿no? Porque ya empieza, como tú decías, la lucha revela su aspecto propietario y económico, ¿no? Y esa temporalidad creo que tiene una clave quizás a pensar, porque no pienso en la belleza clásica, por supuesto, ¿no? Pero sí que pienso que nos hace falta que ese cortocircuito, ese acontecimiento que finalmente es eso, el cortocircuito, ¿no? Esa iluminación antes del apagón, ¿no? Nos cambia los esquemas, justamente ese pasado venga a cambiarnos los esquemas, ¿no? Y que sepamos pues que en Vallecas está una asociación luchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que conozcamos estos gestos discontinuos que conforman la ciudad. Creo que hay una épica, un epos, una temporalidad muy concreta, dislocado, anacrónico. Creo que parece que estamos de acuerdo en que prestar atención al recuerdo es atender a discontinuidades y por tanto a posibilidades también, ¿no? En fin, cerramos esta segunda mesa con mi enhorabuena, yo creo que compartida hacia los organizadores, las organizadoras, y que nada, que espero que podamos juntarnos en más ocasiones y que, bueno, Cruces siga siendo un espacio lleno de escombros. Gracias.